Hola chicos, hoy estoy en los Países Bajos, en Ámsterdam, y llevo esto puesto porque he venido a enseñaros una celebración que es muy poco conocida y estoy segura que a la mayoría de vosotros os va a sorprender. Hoy os traigo Sinterklaas. Esta celebración de Sinterklaas es muy popular en los Países Bajos, en Bélgica, Luxemburgo, algunas zonas de Alemania y en las colonias holandesas como las Antillas neerlandesas o Surinam. En todos estos países se celebra el 5 de diciembre, menos en Bélgica, que se celebra el día 6 de diciembre. Durante la noche del 5 de diciembre, Sinterklaas, que es una figura muy parecida a Santa Claus, baja por la chimenea a dejarle los regalos a los niños. También tiene un libro en el que aparecen todos los nombres de los niños que han sido malos durante el año y también tiene canciones como nosotros tenemos los villancicos en Navidad. También celebran su propia cabalgata y es unos 15 o 20 días antes del 5 de diciembre. Y es hoy. He venido a Ámsterdam para enseñárosla y mientras la veis os voy a explicar de dónde ha salido este personaje. La tradición cuenta que Sinterklaas es un hombre que vive en España y viene una vez al año a dejar regalos a los niños. Siempre va montado en su caballo y viene en barco a los Países Bajos. Supongo que os preguntaréis cómo puede ser que digan que viene de España si allí ni siquiera sabemos de su existencia. Resulta que hubo un escritor que escribió un libro infantil en 1850 donde decía que Sinterklaas vivía en España y así se ha quedado. Asimismo, la ropa, la fisonomía y las tradiciones con las que ahora se conoce a Sinterklaas es todo obra del mismo escritor llamado Jan Schenkman. Aquí os dejo una foto del libro sobre Sinterklaas del que hablo y el nombre de abajo corresponde al ilustrador. Pero antes de que Jan escribiera el libro, ya se celebraba Sinterklaas al menos desde el siglo XIII. Ahora vamos con la historia de verdad. ¿Quién era este hombre? Yo os lo explico. Este personaje tan querido en estos países tiene su origen en un hombre real que vivió hace más de 1600 años. Nació en el siglo III, alrededor del año 240, en la ciudad de Mira, en la actual Turquía, dentro de una familia rica. Cuando sus padres murieron, heredó una gran fortuna, pero en lugar de quedársela, Nicolás la dedicó a ayudar a los más necesitados. Una de las historias más famosas cuenta que gracias a ese dinero salvó a 3 jóvenes pobres de caer en la prostitución, arrojando bolsas de oro por la ventana de su casa. Así pudieron casarse con dignidad justo antes de que sus padres se vieran obligados a venderlas para poder sobrevivir. Con el tiempo Nicolás fue nombrado obispo de Mira y pronto se ganó fama de hombre justo y generoso. También se le atribuyeron milagros como el de proteger a marineros en tormentas. Murió un 6 de diciembre del año 343 y por eso ese día se celebra su santo. Pero, igual que hacemos nosotros en Navidad, la costumbre se celebra la víspera, la noche del 5 de diciembre, cuando se entregan los regalos. Durante siglos su tumba en Mira fue lugar de peregrinación, pero en el año 1087 un grupo de marineros de Bari, en Italia, viajó hasta Turquía, abrió su tumba y se llevó los huesos del santo. En Bari se construyó la Basílica de San Nicolás, que todavía hoy es un gran centro de peregrinación. A partir de ese momento, San Nicolás se convirtió en uno de los santos más venerados de la cristianidad. Y claro, en la Edad Media, la Iglesia era como las redes sociales de hoy. Cuando un santo tenía reliquias importantes y un culto popular, su fama se difundía rápidamente por toda Europa. Así ocurrió con San Nicolás. Comerciantes, peregrinos y marineros llevaron su devoción desde Italia hasta Alemania, Bélgica y los Países Bajos. En ciudades portuarias como Ámsterdam o Amberes, calzó perfecto. Era protector de marineros, mercaderes y niños. En la Edad Media ya se celebraba su día el 5 de diciembre por la noche, la vigilia de su muerte. Esa era la fecha en la que los niños ponían sus zapatos junto al fuego y recibían dulces, nueces o pequeños regalos en su nombre. Las reliquias se llevaron a Bari porque en ese momento la región de Apulia estaba bajo la influencia de la Iglesia Católica y en conflicto con el Imperio Bizantino. La adquisición de unas reliquias de un santo tan venerado como San Nicolás aumentaría el prestigio de la Iglesia Católica en la región y reforzaría la posición de Apulia contra la lucha entre las iglesias cristianas. Aparte, creyeron que esto traería a muchos devotos y peregrinos a la ciudad
y que esto ayudaría económicamente. Y estaban en lo cierto, ya que la ciudad de Bari se ha convertido en un punto muy importante para los peregrinos y la Basílica de San Nicolás es un sitio sagrado para los devotos. Y adivinad qué, hace 2 años estuve en Mira. De hecho estuve en Demre, que es la ciudad, en Mira, donde está la primera iglesia que se le hizo a San Nicolás. Y tengo fotos y vídeos, os los voy a enseñar, pero tenéis que tener en cuenta que este material no era para subirlo a YouTube, así que la calidad no está muy bien, pero por lo menos os puedo enseñar algo. Ahora estamos viendo la primera iglesia que fue en su nombre. Como he dicho antes, él murió en el año 343 y aunque ya había una iglesia ahí, la gente empezó a cambiar el vamos a la iglesia por vamos a ver la tumba de San Nicolás. Cuando el clero se dio cuenta de la cantidad de peregrinos que atraía, aún después de 100 años, decidieron hacer una reforma y nombrarla con el nombre del santo. Podemos ver las pinturas de marineros, y es que San Nicolás también es el patrón de los marineros. Esto se debe a que se dice que una vez Nicolás tuvo que hacer un viaje marítimo y se desató una tormenta terrible. Según la leyenda, los marineros contaban que mientras él rezaba, se calmaron las olas y desapareció la tormenta, y consiguió llevarles sanos y salvos a tierra firme. Cuando llegaron a tierra le nombraron obispo, ya que los obispos estaban considerados protectores del pueblo y líderes espirituales, y consideraron que él merecía ese nombramiento. Esta es otra de las razones por las cuales sus restos y reliquias fueron llevados a Bari, ya que Bari era un importante centro de comercio marítimo y se creía que las reliquias podrían ser veneradas adecuadamente en esta ciudad. En esta iglesia podemos ver 3 estatuas que son de él, pero en 3 etapas diferentes de su vida. Seguro que en tu país hay alguna iglesia de San Nicolás también, ¿verdad? Antiguamente San Nicolás no solo premiaba, también se decía que castigaba a los niños traviesos, y en algunos lugares lo acompañaban figuras oscuras que luego darían origen al personaje de ayudante que tiene ahora. Pero esto fue antes de que el escritor holandés que os he mencionado antes decidiera hacer varios cambios. También pasé por la cabalgata de brujas en Bélgica para que veáis las variantes. Estas son imágenes de allí. Turquía reclamó en 2009 los restos a Bari, en Italia, pero ellos se negaron en rotundo, ya que han creado su cultura en base a estas reliquias y ahora si las devuelven, el santuario de Bari se vaciaría y perderían peregrinos, turismo y dinero. En Brujas, como podéis ver, Sinterklaas llega en barco y saluda a todos desde ahí. En cuanto desaparece por los canales, los ayudantes empiezan un show por las calles haciendo malabares, acrobacias y otras cosas divertidas. Además, van repartiendo los dulces típicos de la época. Guían y entretienen a todo el pueblo mientras vamos de camino a una plaza. Por supuesto, no podía faltar la banda tocando. En la plaza, aunque llueve bastante, aparecen 2 nuevos ayudantes que ponen a todos los niños a bailar. Después de un rato, aparece Sinterklaas que dice unas palabras y se marcha. Aunque él se ha ido, aquí se sigue bailando toda la tarde. Sinterklaas baja por la chimenea, pero no deja los regalos debajo del árbol, ya que todavía no es Navidad. Él deja los regalos dentro de los zapatos, así que es muy común durante estas fechas que los niños decoren sus zapatos y los dejen cerca de la chimenea, y al despertarse tienen dulces y mandarinas porque acordaros que viene de España. Mirad, chicos, durante estos días, estos son los recortables que el supermercado pone para llevarte gratis a tu casa, para que tú lo recortes, lo pegues, lo decores como te guste y luego lo dejes en el supermercado para que el día de Sinterklaas pues te dejen alguna chuche, alguna golosina dentro o algún dulce. Y nada, quería enseñaros cómo quedan. Y ahora vamos a hablar del ayudante, que es un tema bastante controversial. Sinterklaas siempre va acompañado de su acompañante Pedro el Negro. Este personaje ha sido objeto de controversia los últimos años debido a su color, ya que Holanda tuvo un papel muy significativo en la esclavitud. El personaje tiene la piel negra como su nombre indica, los labios gruesos y el pelo afro. Por esta razón la población holandesa considera que es un esclavo y lo considera racismo.
Algunas ciudades ya han hecho algo al respecto, como por ejemplo en lugar de ponerlo negro, le han puesto suciedad en la cara para que parezca hollín de bajar por la chimenea. Otros sitios han optado por ponerlo de colores, así que ahora podemos ver Pedros de color amarillo, verde, rosa. A día de hoy todavía hay manifestaciones y quejas porque sigue habiendo ciudades en las que representan al ayudante como se hacía antiguamente. Así que, como podéis ver, esta tradición sigue en pleno proceso de evolución. Me encanta. Hubo un periodo donde los reformadores protestantes quisieron erradicar la celebración, ya que decían que era una superstición católica y que fomentaba el consumismo. Estuvieron más de un siglo sin poder celebrar esto, ya que estaba totalmente prohibido, y no fue hasta 1800 que se pudo volver a celebrar otra vez con total libertad. Durante los días cercanos a esta celebración es muy común comer un dulce típico de aquí que se llama Peppernoten y Kraudennoten. Hay dos. Yo os voy a enseñar los Kraudennoten, que son estos de aquí. Me he comprado los de pistacho porque en realidad el año pasado no los vi, así que creo que son nuevos. A ver si puedo enseñároslo y que se vea bien la imagen. Sí, me parece que aquí se ve bien. Y por dentro son como una galletita. No son mi dulce favorito, pero están buenos. Los de chocolate blanco me gustan más, la verdad. Pero dejadme que os enseñe la cantidad de sabores que tienen. Tienen de pistacho, de tarta de chocolate, de trufas, tienen también de chocolate blanco y con coco, plátano y caramelo, canela y trufa, chocolate negro, chocolate blanco, chocolate con leche, una mezcla de todos los chocolates. Tienen de tarta de manzana, de la galleta Lotus y una mezcla festivo, pone aquí. Hay más en otros supermercados y también tienen paquetes tamaño gigante como este para las tiendas y bares, ya que suelen tener para que cojan los clientes. Y no os penséis que todo esto se queda aquí. Venden un montón de cosas diferentes para esta festividad. Desde manteles, vasos, platos, servilletas, todo tipo de cosas para la mesa, calcetines, manteles para colorear, disfraces tanto de Sinterklaas como de ayudante. Sacos para los juguetes, tienen también petardos, cajas y papel para envolver los regalos, otro saco diferente. Todo esto son diferentes juegos de mesa y hasta tienen un dado con minijuegos, hay puzzles, libros para colorear, un kit para hacer peluches. Y tened en cuenta que cada supermercado crea su propio merchandising para Sinterklaas, así que hay un montón de cosas diferentes sobre esta festividad. Y para comer también tienen muchísimas cosas. Para empezar, todo el mundo recibe una letra de chocolate por estas fechas. Cada supermercado tiene sus propias letras y hay dos opciones, o compras la S de Sinterklaas o la primera letra del nombre a quien se la vas a regalar. Pero ya sea por trabajo, amistades o familiares, cada año recibes una de estas letras. Hasta las marcas cambian su contenido para adaptarse a esta celebración. Cosas que en otros países no venden, como por ejemplo estos huevos Kinder y estos chocolates de Milka. Y aparte de estas chocolatinas que podéis ver, que cada tienda hace las suyas propias también, tenemos los cerdos de mazapán. Es muy típico ver cerdos de mazapán por los supermercados y los van vendiendo a peso. Puedes llevarte una rodajita o el cerdo entero. Los emigrantes holandeses viajaron y llevaron la tradición hasta Nueva Ámsterdam, que es lo que hoy conocemos como Nueva York. En el siglo XIX se empezó a cambiar un poquito la vestimenta y ya no era tan señor obispo, sino que era un señor alegre con un gorro de piel. Igual que aquí en Holanda hubo un señor que cambió toda la historia de Sinterklaas por escribir un libro,
En Estados Unidos pasó algo muy parecido, y es que hubo dos señores, Washington Irving y Clement Clark Moore, que empezaron a escribir una serie de libros donde este señor pues vestía ropa diferente, viajaba en trineo y tenía unos renos. Y en 1930 Coca-Cola contrató a Haddon Sundblom para hacer unos anuncios navideños. Y aquí es donde nace nuestro querido Santa Claus. Así que no solo os acabo de contar la historia de esta tradición holandesa, belga, alemana, sino que también os acabo de decir de dónde viene nuestro Santa Claus. Espero que os haya gustado. Si es así, darle me gusta para más contenido y nos vemos en la próxima aventura folclórica. ¡Chao!